Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase el día de hoy. Vamos a continuar revisando las demostraciones del tema 3 de relaciones. Bien, entonces vamos a plantear la solución a esta demostración, así que comenzamos. Primero, nosotros sabemos que el dominio no es nada más que un conjunto, ¿no? Y nos dice que el dominio de R unión S es igual, ¿no? Un conjunto igual a la unión de otros dos conjuntos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una igualdad de conjuntos, ¿no? Por lo cual nosotros podemos definir lo siguiente. Recordamos, ¿no? Siempre que si A es igual a B, podemos decir que A está incluido en B y B está incluido en A. De la misma forma, entonces, si el dominio de R unión S es igual a la unión del dominio de R y el dominio de S, decimos que el dominio de R unión S está contenido en el dominio de R unión dominio de S, ¿no? Y además, también se cumple lo siguiente, que la unión de los dominios está contenida en el dominio de R unión S. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos demostraciones en las cuales vamos a trabajar, ¿no? Entonces, por demostrar la primera, ¿qué podemos afirmar de esto que está en verde? Si nosotros tenemos una inclusión, recuerden que si A estaba incluido en B, podíamos deducir si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. De acá entonces deducimos si X pertenece al dominio de R unión S, entonces X pertenece a la unión del dominio de R con el dominio de S. Entonces, de aquí vamos a hacer una demostración condicional, ¿no? Decimos entonces sea X que pertenece al dominio de R unión S. Primera deducción, ¿qué significa que X pertenece al dominio de R unión S? Que hay algún Y, en este caso,
las X están en E y las Y están en F, entonces existe al menos una Y que pertenece al conjunto de llegada, en este caso el conjunto de llegada es F, de tal manera que X, Y pertenece, ¿no? Este par pertenece a R unión S. Entonces, mi primera justificación o definición es la definición del dominio. Entonces, por la definición del dominio, establezco esta primera deducción. Ahora, en una segunda deducción, esto de aquí se mantiene, ¿ya? Vamos a trabajar dentro de este predicado, ¿no? Que me dice XY pertenece a R unión S. Eso de ahí lo puedo expresar de la siguiente forma. Si X, Y pertenece a la unión de dos relaciones, XY pertenece a R o XY pertenece a S, ¿no? Entonces, mi segunda definición o segunda justificación no es nada más que la definición de la unión de relaciones, ¿no? Tercero, cuando nosotros vimos el tema de predicados y cuantificadores, nosotros vimos lo que era la distribución de cuantificadores. En la distribución de cuantificadores, el cuantificador existencial podía tener la siguiente distribución respecto de la O, ¿no? Es decir, existe X, P de X, o existe X, Q de X, ¿no? Y se puede ir tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. En eso no hay ningún problema. Entonces, yo voy a utilizar esa regla que me permite hacer distribución de cuantificadores. Si ustedes observan, aquí tengo uno y aquí tengo otro separado de una O. Entonces, distribución de cuantificador, algún Y que pertenece a F forma el par XY en R, o existe Y que pertenece a F tal que XY pertenece a S. 3. Distribución de cuantificadores. ¿Listo? Ahora, si ustedes observan, esta proposición que tengo acá me dice lo siguiente, ¿no? Me está afirmando que existe Y en F y que forma el par X, Y en la relación. ¿Qué significa? Que este par sí existe. Por lo tanto, si hay un X, perdón, si hay un Y que pertenece a F que forman el par XY en la relación, yo puedo afirmar que esta X, al existir esta Y, esa X forma parte del dominio. Y en este caso el dominio es
de la relación R. O existe esta Y, dice, ¿no? Es verdadero. Me está afirmando que Y sí existe y es elemento en F y forman este par, XY. Al existir este par, yo puedo afirmar que X pertenece al dominio de S. ¿No? Recuerden que el dominio no es nada más que el conjunto de las primeras componentes en una relación. 4. Definición del dominio. 5. Esta X pertenece a ese conjunto o pertenece a este otro. X pertenece a la unión de ambos, ¿no? Y listo, ya tenemos nuestra demostración condicional. Esta era simplemente una nota. Por tanto, por demostración condicional, nosotros tenemos lo siguiente. Al afirmar el antecedente, se afirma o se deduce el consecuente, lo cual me permite afirmar lo siguiente. El dominio de R unión S está incluido en el dominio de R unión dominio de S, que es justamente lo que queríamos demostrar en esta primera parte, ¿no? Y ahí queda demostrado la primera parte de la demostración. Faltaría una segunda parte, ¿no? Por demostrar. Y partimos de esta segunda de acá. Y van a ver que es similar a la primera, únicamente habrá que tomar eh, los pasos, seguir los mismos pasos de atrás hacia adelante. Entonces, X pertenece al dominio de R, unión, dominio de S. Entonces, X pertenece al dominio de R unión S, ¿no? Y vamos a hacer demostración condicional. Afirmamos que X pertenece aquí, ¿no? Afirmamos el antecedente. X pertenece, lo vamos a copiar mejor. X pertenece
Ahí, de esa forma. X pertenece a la unión de esos dos conjuntos. Entonces, X pertenece al dominio en R o X pertenece al dominio en S. Primera justificación, definición de la unión. Segunda definición, si X pertenece al dominio de R, existe Y que pertenece al conjunto de llegada, conjunto F, donde este par XY pertenece a R. O lo mismo acá, existe Y que pertenece a F, donde el par XY pertenece a S. Número 2, definición de dominio. Tercera deducción, puedo hacer distribución de cuantificadores hacia atrás, ¿no? Es decir, volver a juntar estas dos proposiciones que tengo, ¿no? XY pertenece a R o XY pertenece a S. Distribución de cuantificadores. Dentro del corchete ustedes pueden observar que existe una unión. XY pertenece a R unión S. 4. Definición de unión. Y por último, lo que tenemos aquí es la definición del dominio. Como esta Y existe, X pertenece al dominio porque está como primera componente, ¿no? Entonces X pertenece al dominio de R unión S. Definición de dominio. Por tanto, afirmando el antecedente, obtuvimos el consecuente, lo cual podemos afirmar que es equivalente a lo que tengo aquí en rojo, ¿no? Una intersección. Y aquí está la segunda demostración. Bien, ¿alguna consulta? ¿Qué significa la F en el existe Y? Dice, básicamente
Eso depende del problema, ¿ya? En este caso, la definición me dice lo siguiente, ¿no? R está contenido en E por F. Es una relación de E en F. Entonces, ¿esto qué significa? X, Y pertenece a R. Todas las X van a estar en el conjunto de partida y todas las Y van a estar en el conjunto F, ¿no? Entonces, por eso la definición me dice esto, ¿no? Existe Y que pertenece a F, es decir, hay una Y en F que afirma esa proposición, ¿no? Existe esa Y. ¿Dónde está? Obviamente en el segundo conjunto del producto cartesiano, ¿no? Si aquí fuera A por B, ¿no? Si R fuera A por B, aquí ya no tendría que colocar F, tendría que colocar B. O si fuera, qué sé yo, E por F, FG, digamos. Si fuera FG, aquí tendría que ser G. Pero en este caso es F. Bien, entonces, hecha la aclaración, esa es la demostración, ¿no? Y por último, la conclusión dice lo siguiente, ¿no? Por adjunción de uno y 2. ¿Qué es una adjunción? Una adjunción es lo siguiente. Tomo la primera afirmación y eso es una adjunción. Tomamos la segunda afirmación. Uno y 2. Y si pueden observar, uno y 2 no es nada más que una igualdad, ¿no? El dominio de R unión S es igual al dominio de R unión dominio de S. Y ahí quedaría demostrado. Bien, vamos a pasar entonces a un siguiente ejercicio con el práctico de demostración, ¿no? Por ejemplo, en esta demostración, por ejemplo,
lo que tenemos aquí es simplemente una inclusión. Entonces, yo puedo decir de forma directa, por demostrar, que el dominio de R intersección S está incluido en el dominio de R intersección con el dominio de S. ¿Esto qué implica? Que si X pertenece al dominio de R intersección S, entonces X pertenece al dominio de R intersección dominio de S, ¿no? Lo que hemos utilizado es la definición de la inclusión. Por definición de inclusión, sé que esa inclusión es esta condicional, ¿no? Entonces, demostración condicional, sea X que pertenece al dominio de R intersección S. Primera definición, algún Y, las Y están en F, que pertenece a F, forman este par en R. X, Y pertenece a R intersección S. Esto es la definición del dominio. Dos, dentro del cuantificador tenemos lo siguiente. XY pertenece a una intersección. Eso significa que XY pertenece a R y XY pertenece a S. Segundo, definición de la intersección. Tercero, y aquí es donde tenemos que tener cuidado al momento de aplicar esa distribución. Por ejemplo, voy a buscar justamente lo que les quiero mostrar. Vamos a compartir directamente toda la pantalla y vamos a ver esto de acá. ¿Qué pueden observar acá? Están justamente todas las propiedades de la distributividad de los cuantificadores, ¿no? Si ustedes observan, el universal con el I es en ambos sentidos, ¿no? Y lo que ocupamos hace rato, el existencial con la O también es en ambos sentidos, ¿no? Este es universal con el A. El existencial con el O. Pero aquí hay que tener cuidado. Ahorita el que nos interesa es este de acá, ¿no? Tenemos existencial
y P. Noten ustedes que es únicamente en este sentido. Existencial de X, P de X y existencial de X, Q de X. Entonces, yo tengo el mismo caso. En este caso sería existencial de Y, XY pertenece a R y existencial de XY pertenece a S. 3, tenemos la distribución de cuantificadores. Y justamente por esa definición que es solo de ida, se habrán dado cuenta que aquí la demostración es solo una inclusión. No puede ser una igualdad porque la demostración eh, segunda, ¿no? Es decir, que el dominio de R intersectado con el dominio de S no van a poder estar incluidos en el dominio de R intersección S. Por esta razón, esta demostración solo tiene ese sentido, por así decir, ¿no? Y no tiene el regreso, justamente por esta propiedad que hemos visto, que solamente es así, ¿no? Entonces, una vez que hemos aplicado la definición de la distribución de cuantificadores, yo puedo afirmar, existe Y, ¿no? Tal que XY pertenece a la relación, X está de primero, X pertenece al dominio de R. Acá lo mismo, existe Y, está de segunda, X está en la primera componente, por lo tanto X pertenece al dominio en S. Definición del dominio. 5. X pertenece a este conjunto y también pertenece a este otro. X pertenece a dominio de R intersectado dominio en S. Número 5. Definición de intersección. ¿De acuerdo? Y listo. Por tanto, afirmando el antecedente, deducimos el consecuente y esto me permite afirmar que el dominio de R intersección S está incluido dominio de R intersección dominio de S. Y ahí queda demostrado.
Bien, continuando entonces, vamos a hacer la siguiente demostración. Dice lo siguiente, ¿no? El rango de la relación inversa de R es el dominio de R. Fijémonos entonces, nosotros sabemos que si XY pertenece a R, podemos afirmar que Y, X, ¿a quién pertenece? A R inversa, ¿no? Otro dato más. Aquí X pertenece al dominio en R y Y pertenece al rango de R. Acá, si hablamos de YX, Y pertenece al dominio de R inversa, ¿no? Porque está de primera componente, y X pertenece al rango, perdón, está de segundo aquí la X, de la relación inversa, ¿no? Así que pueden observar eso de ahí. Entonces, esto nos va a ayudar a plantear la demostración, ¿no? Entonces, la solución es la siguiente. Decimos el rango de la inversa es igual al dominio de R. Esto se cumple si y solo si el rango de la inversa está contenido en el dominio de la relación y el dominio de la relación está contenido en el rango de la inversa, ¿no? Esto de acá son solamente apuntes, ¿no? No forma parte de la demostración, era solamente para aclarar este asunto, ¿no? Del dominio y del rango. Entonces tenemos una primera demostración y tenemos una segunda demostración, ¿no? Por demostrar a la primera es que el rango de la inversa está incluido en el dominio de R. Y aquí es donde ocurre tal vez el primer error, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué letra puedo usar? ¿O qué letra debería usar? ¿La X o la Y? Por eso fue que hice este bosquejo, ¿no? X pertenece al dominio de la relación y X pertenece al rango de R-1. Entonces vamos a trabajar con X. X pertenece al rango de R-1, entonces X pertenece al dominio en R. Si este elemento pertenece a este conjunto, entonces el mismo elemento pertenece al segundo, ¿no? Eso es una inclusión. Hacemos lo de siempre, demostración condicional, sea, vamos a afirmar que X pertenece al rango de R-1, rango de la inversa.
Número 1. ¿Cuál es la definición del rango? En el caso del rango, nosotros afirmamos lo siguiente. Si Y pertenece al rango de R, se puede afirmar que existe al menos un X. Vamos a asumir que R está en E por F. Existe al menos un X que pertenece al conjunto E de tal forma. ¿Quién es el rango? ¿Primeras o segundas componentes? Son las segundas, ¿no? De tal forma que XY siempre voy a cuidar esta relación, ¿no? La Y está de segunda. Eso significa Y pertenece al rango. Y es segunda componente en un par de R. Eso significa que Y pertenece al rango, ¿no? Que Y es segunda componente en algún par de R. Entonces acá voy a cuidar eso. Si X pertenece al rango, entonces existe Y, ¿no? Porque es el otro par, ¿no? El otro elemento del par. Nosotros habíamos dicho esto de acá, ¿no? Y es primera componente y X es segunda. Entonces, existe Y que pertenece a F, de tal forma que X es segunda componente en algún par de R inversa, ¿no? X es rango, X está de segunda componente. Número 1, definición del rango. O recorrido, si quieren llamarlo así. Número 2, existe Y que pertenece a F. Vamos a definir la inversa. Y, X pertenece a R inversa. Entonces, si le damos, si intercambiamos de posiciones, XY pertenece a R. Definición de inversa. Número 3. Y si se pueden dar cuenta, esta es la definición del dominio, ¿no? Observo. X era de quien estábamos hablando, ¿no? X forma algún par en R y X es primera componente. Por lo cual, X pertenece al dominio en R. Definición de dominio. Y listo. Ya tenemos la primera demostración. X pertenece al rango de R-1. Implica que X pertenece al dominio en R. Por lo cual, podemos afirmar también que el rango de R-1 está incluido en el dominio de R. Y ahí está la primera demostración. Solo falta la segunda demostración. Y la segunda demostración es básicamente todo, pero de atrás hacia adelante, ¿no? Vamos a copiarlo. Nuestra segunda demostración. Esto implica que si X pertenece al dominio en R,
Entonces, X pertenece al rango del inverso. Demostración condicional de nuevo. Sea X que pertenece al rango de R menos 1 de R inversa. Ah, no, perdón. Aquí empezamos de acá. Este es el antecedente. Pertenece al dominio en R. Primera justificación. Si X pertenece al dominio en R, X es primera componente en algún par XY de la relación R. Esa es la definición del dominio. Número 2. XY pertenece a R. Yo puedo decir que YX pertenece a R inversa. 2. La definición de la inversa. Número 3. ¿En qué posición está Y? Está de primera. Entonces, reviso la posición de X, que es de quien estamos hablando, ¿no? ¿A quién pertenece X? Si X forma parte de algún par que X en la relación inversa, X pertenece al rango o recorrido de R inverso, ¿no? Está de segunda componente. Y esa es la definición del recorrido, ¿no? Por lo cual X pertenece al rango o recorrido. Vamos cerrando nomás para no confundirnos. Por lo cual, si X pertenece al dominio de R, podemos deducir que X pertenece al rango de la inversa con todas estas justificaciones, lo cual es equivalente a decir que el dominio de R está incluido en el rango de R inverso. Y esta es la segunda demostración. Entonces, como conclusión, por adjunción de 1 y 2, que los voy a copiar. Aquí tenemos 1, 1 y la segunda demostración es esta de aquí, 1 y 2, lo cual es equivalente, todo esto de aquí es equivalente a que el rango de la inversa, ¿no? Una doble inclusión es una igualdad. Es el dominio de R. Y ahí queda demostrado. Bien. Bueno, estas son 3 demostraciones más de lo que es el práctico. Eh, Son bastante parecidas las demostraciones de rango que tienen más abajo.
Y en eso no hay mucha dificultad. Ya, vamos a ver el tema de composición de relaciones. ¿De acuerdo? Vamos a tener dos relaciones. Una en A por B y otra en B por C. Se llama composición o relación compuesta de R y S y se escribe así y está formada por estos pares de acá. XZ, donde existe un Y, en este caso deben coincidir estos dos para que exista esa Y, donde es segunda componente de los pares de R y además es primera componente en los pares en S. Si estos dos pares existen y comparten esa, eh, ese elemento Y, ¿no? Esa primera y segunda componente, entonces el par XZ tendría a ser la composición. ¿Listo? ¿Dónde está contenido esto? En A por C. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. 1, 2 y 3. A, B, C. Y aquí P, Q y R. ¿No? Y R va a tener estos pares. 1A, 2A, 2B y 3C. Contenido en A por B. Y S, que va a ser AP, AQ y CR. Contenido en B por C. La composición, que es lo que vamos a hacer ahorita, sería lo siguiente. Hay que identificar segundas componentes de R que sean primeras componentes en S. Por ejemplo, A y A, A y A. Luego, la B no tiene primera componente, no hay ningún par en S cuya primera componente sea B. No existe composición, pero para C sí existe, ¿no? Entonces, la composición sería 1A, AP, 1P, 1A, AQ, 1Q, 2A, AP,
2P, 2A, AQ, 2Q. Y por último, 3CCR, 3R. Y esa es la composición. Un breve ejemplo de lo que es la composición. Entonces, como definición, yo puedo decir lo siguiente. Si XZ pertenece a esta composición, podemos afirmar lo siguiente. Existe Y que pertenece a B, de tal forma que XY pertenece a R y YZ pertenece a S, ¿no? Básicamente la misma definición que hemos visto arriba. Ahora, nosotros tenemos esta definición de acá. Vamos a agregar una nueva hoja y vamos a trabajar con esto de aquí. Eso de ahí es una composición, ¿no? La inversa de la composición. Lo mismo de hace rato, XZ pertenece a la composición. Vamos a tratar de esclarecer eso. Entonces, si lo cambio la posición, ¿no? Si intercambio de posición de los elementos del par, eso pertenece a esta inversa, ¿no? Que es justamente lo que tengo acá. Y esto de aquí podríamos trabajarlo ya de acuerdo a esto. Pero solamente eso de momento. Entonces, ¿cuál es la solución? Nosotros sabemos que esa igualdad es una doble inclusión. Es decir, la inversa de la composición está incluido en la composición de las inversas. Y al revés. Y aquí tenemos la primera y la segunda demostración. Solo voy a plantear la primera por cuestión de tiempo. Por demostrar uno, y vamos a obtener lo siguiente. Esto es equivalente o esto infiere que XZ pertenecía al original. Voy a utilizar ZX pertenece a la composición invertida. Entonces, ZX pertenece a R inversa, composición
Z inversa, ¿no? Perdón, S inversa compuesta con R inversa. Recuerden que se lee en este sentido, ¿no? Entonces, demostración condicional, afirmamos el antecedente, Z, X, Z, X pertenece a la inversa de esa composición. Y aquí tenemos que hacer nuestra primera deducción. Si Z, X pertenece a la inversa de esta relación, XZ pertenece a la composición. Quitamos la inversa, ¿no? Definición de inversa. Hemos definido la inversa. Número 2. XZ pertenece a esa composición. Significa que hay un Y, en este caso, AB, BC, ¿no? Las Y, ¿dónde van a estar? Van a estar en B. De tal forma que X, Y pertenece a R. Y Y, Z pertenece a S. ¿Qué hemos definido? Sencillamente hemos definido la composición, ¿no? Que este par pertenezca a esa composición significa que existe Y donde es primera y segunda componente de esos pares y aquí se forma justamente la composición, ¿no? Eso como recordatorio. Ya lo escribimos arriba, ¿no? 3. Ahora, yo me voy a detener a revisar qué es lo que quiero. Yo necesito esa composición de ahí. Y veo que las relaciones que se componen o están compuestas son inversas, así que esa es una pista, ¿no? Copiamos tal y cual el cuantificador, no va a cambiar en nada. Y vamos a decir, Yx pertenece a R inversa y Zy pertenece a S inverso. Defino la inversa de esos pares ordenados. XY pertenece a R, YX pertenece a la inversa. YZ pertenece a S, ZY pertenece a S inversa. Ahora, para definir la composición, estos dos debían ser iguales, ¿no? En ese caso, no se cumplen, ¿no? No son iguales. No son iguales, son distintos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo sé que P y Q es lo mismo o es equivalente a Q y P. Entonces puedo cambiar el orden y decir ZY pertenece a S inversa y YX pertenece a S inversa. Perdón, aquí es R. ¿No? YX pertenece a R inversa y Z, Y pertenece a S inversa. ¿Qué se llama eso? Conmutativa, ¿no?
¿Ya? Ahora, ¿qué pueden observar ustedes de la última definición? Efectivamente, esos son iguales. Por lo tanto, los extremos, perdón, aquí me pasé, los extremos pertenecen a la composición, ¿no? Y lo voy a escribir aquí abajo. 5 z, x pertenece. ¿Y cómo escribimos la composición? Siempre lo escribimos al revés, ¿no? Recuerden. En ese sentido, entonces sería S inversa compuesta con R inversa, ¿no? La composición entonces que se obtiene de ZX pertenece a S compuesta con R inversa. Y esa de ahí es la definición de la composición de relaciones. ¿Ok? Y aquí queda demostrada la primera parte, ¿no? Por tanto, si z, x pertenece a R compuesta con S inversa, entonces Zx pertenece a S inversa compuesta con R inversa. Todo esto es equivalente a decir que la composición inversa está incluida en la composición de las inversas, que es justamente nuestra primera demostración. Bien, la segunda demostración es básicamente la misma, pero en este sentido, así que esa ya se las dejo a ustedes. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos la clase de hoy.